Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para todo el canal. Bueno, hoy quería tratar un poco el tema de las noticias, cómo afectan las noticias al mercado. Los que me conocéis ya sabéis cómo me tomo yo las noticias. Para mí no sirven absolutamente para nada. Y lo digo porque llevo años en los mercados y sé cómo funciona, ¿no? Al final, tened en cuenta que todos los medios financieros, las revistas financieras, los analistas, tienen que justificar de alguna manera su trabajo y de ahí que empiecen a sacar noticias e intentar justificar la acción del precio, ¿no? ¿Por qué ha hecho una cosa, por qué ha hecho otra cosa, ¿no? Yo solo quería dejar una reflexión y es muy sencilla. ¿No os parece muy raro que después de que toda la incertidumbre que estamos teniendo, sobre todo en Estados Unidos, de que si Trump ha ganado, de que si Biden ha ganado, de que si las elecciones están fraudulentas, eh, que si primero no sale la vacuna, que luego si sale, ahora de repente justo terminan las elecciones y sacan dos vacunas, se pegan, una tiene un 90% de fiabilidad y la otra tiene un 94% de fiabilidad. ¿No os parece raro que ahora de repente se pelean todas las vacunas para ver cuál tiene más fiabilidad? Ayer leía un meme que decía Mercadona saca su vacuna con el 98% de fiabilidad y se va a llamar Dolphin. Eh, Al final es que es verdad, ¿no? O sea, me parece rarísimo que llevemos 6 meses sin vacuna. Antes de las elecciones americanas sacaron una vacuna, se la probaron en Brasil, unos voluntarios enfermeros y se murieron al ponerse la vacuna y ahora de repente de la nada ya sacan dos vacunas buenísimas que ya para finales de este mes o primeros de diciembre ya todos nos podemos poner las vacunas, ya habrá dosis suficientes para todo el mundo y no ha pasado nada, ¿no? Y todo esto, mientras tanto, nos vamos a las acciones americanas, por ejemplo al Dow Jones, y nos damos cuenta que es que estamos en máximos históricos. Que alguien me explique, que alguien me explique cómo es posible que después de toda la incertidumbre que hemos tenido con el coronavirus, de toda la incertidumbre que estamos en Estados Unidos, ya solo por el hecho de que no haya ganador claro en unas elecciones y ya solo el hecho de que se esté dudando de si las elecciones han sido, si ha habido un pucherazo, ¿no? O si ha habido una ya solo por eso las acciones y lo que es el stock market en general debería estar cayendo por la incertidumbre que eso genera. Y sin embargo, ¿qué está pasando? Miramos un poco el Dow Jones y estamos en máximos históricos. O sea, que es que no tiene ningún sentido y la gente, ¿qué pasa? Cuando caímos desde los 29.000 hasta los 18.000, esto fue provocado por el coronavirus. Ahora resulta que estamos ya por encima del y ahora nos dicen que es el tema de la vacuna. Entonces, ahora, si cae ahora otra vez el precio, dirán que es que, claro, las elecciones no se ha decidido quién es el ganador. Entonces, pues bueno, habrá que justificar por qué cae el precio, ¿no? ¿Por qué está cayendo? ¿Por qué sube el precio? Vamos al IBEX. Curioso también el IBEX. Estamos hablando, esto fue pues, antes del coronavirus y ahora estamos por aquí. Es decir, estamos hablando de que Estados Unidos ha recuperado con creces, es más, está por encima de niveles previos del coronavirus, el índice del Dow Jones, y sin embargo el IBEX no. El IBEX antes del coronavirus estaba en 10.100 y después del coronavirus estamos en 7.900. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el Santander de repente rebota lo que rebota? ¿Por qué BBVA ayer rebotó un 28%, un 26% subida? ¿Cuál es la justificación de todo esto? Y realmente no hay justificación. Que a la gente le quede claro que los fondos institucionales, las grandes masas, los que mueven el dinero, ya tienen elegidas sus posiciones a principio de año. O sea, todo esto que ocurre no es por algo. Las noticias lo que crean es volatilidad, no dirección. Entonces, ¿qué está pasando? Hay otra cosa muy curiosa, que comparaban el tema del Bitcoin con el S&P 500. Si nos damos cuenta, el S&P 500 está un poquito por encima de niveles previos del coronavirus. Pero vamos al Bitcoin. Es que siempre han comparado el tema del Bitcoin con el S&P y nos damos cuenta que si nos vamos a niveles previos de coronavirus, estamos en torno a los 9.058 en el Bitcoin. Vamos al 5 de marzo, por ejemplo, a 9.058. ¿Dónde estamos hoy en día en el Bitcoin? Estamos a 16.739. Entonces, comparar el S&P 500 con el Bitcoin, eso es una muestra más de cuando la gente lo compraba. No, es que el Bitcoin, fíjate cómo ha caído hasta los 3.800. Sí, pero es que también cayó en el 2000, desde el 2017 hasta el 2018, un año entero cayó desde los 20.000 hasta los 3.100. ¿Tuvimos esa caída en el S&P 500? No. ¿Por qué cuando sube el Bitcoin
más o menos a la par del S&P, se compara el Bitcoin con el S&P y luego de repente cuando pega la subida, ¿qué justificación ahora qué justificación tiene ahora los analistas para decir que el Bitcoin está casi en 17.000? No la hay. Es la acción del precio y es lo único que no engaña en los mercados financieros son los gráficos, que es lo que te muestra lo que hay. No hay noticias, no hay coronavirus, no hay vacunas, todo muy, muy raro, ¿no? Entonces, por eso digo que dejaros las noticias de lado, no valen absolutamente para nada. No quiero decir que a lo mejor si ahora Trump dice cualquier cosa, pues veamos un mechazo, un melón y tal, pero eso no crea dirección, lo que crea es volatilidad. Y la gente todavía no es consciente de todo eso hasta que pase un determinado tiempo y se dé cuenta de que no es así. Que alguien me explique, por favor, cómo el Bitcoin estamos ya casi en 17.000 en un año de coronavirus, en un año de elecciones americanas. No, es que el dólar, si fíjate, claro, el Bitcoin está subiendo porque el dólar ha caído mucho, ya, pero es que el eurodólar también ha subido, pero no de la misma manera que el Bitcoin. O sea, ¿qué está pasando en todo esto? ¿No? Pues pasa absolutamente en todo. Las acciones en máximos, como puede ser el Dow Jones o el S&P, y tenemos una incertidumbre en Estados Unidos como es algo tan básico que es lo que más certidumbre da para todo, que es unas elecciones democráticas, y a día de hoy se está sospechando si ha habido fraude electoral. Ya solo esa noticia debería estar tirando los mercados por deberían estar hundidos y no lo está haciendo. Entonces, que ahora me digan, no, es que está subiendo porque es que el tema de la vacuna, o sea, me estáis diciendo que con el año que llevamos en Estados Unidos, que ha habido muertes por arrobas, estamos ya por encima de los niveles previos de coronavirus, que los niveles previos de coronavirus son 29.518, estamos ya en máximos históricos. Quiere decir que estamos mejor ahora en Estados Unidos que antes del coronavirus. ¿Cómo iban las cosas? Que estábamos en máximos históricos. Nadie se cree eso. Nadie, menos teniendo en cuenta la incertidumbre que hay, ¿no? Entonces, que la gente reflexione sobre eso, que yo creo que es bastante importante a la hora de pensar y sobre todo de intentar, cuando la gente invierte, ya no solo en criptodivisas o en divisas, simplemente en acciones, que intente averiguar hasta qué punto influyen las noticias en todo esto, ¿no? Dicho esto, vamos con el Bitcoin. Bueno, ayer tuvimos otra vela muy buena, os comenté, porque hubo gente que me preguntaba, oye, ¿por cuándo se puede buscar una entrada en corto? No se puede buscar una entrada en corto a menos que veamos un cruce de medias bastante claro en diario, que veamos que cae al menos una caída fuerte, que una caída que sea bastante impulsiva hacia abajo, pero no la hay. Y cada vez que corregimos un poquito, luego sale con más fuerza. Aquí corregimos un poquito y salió con fuerza. Corregimos aquí un poquito y salió con mucha fuerza. O sea, que es que las correcciones que estamos viendo son muy, muy, muy pequeñas y lo que están haciendo simplemente es coger fuerza para seguir subiendo, ¿no? Entonces, como no hay una resistencia bien clara hasta los 17.200, más o menos 17.100, es probable que sigamos con pequeñas correcciones, siguiendo subiendo, vamos a seguir subiendo correctivamente hasta la zona de los 17.200 y ahí ya veremos a ver qué pasa. Pero recordad que la resistencia de los 14, esta de aquí, 13.900, que era la resistencia muy, muy fuerte, se la pasó por el forro. Entonces, vamos a ver qué ocurre si no se pasa otra vez la zona de los 17 y a lo mejor antes de final de año estamos ya en los 19.647. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el Bitcoin. En cuanto a los de futuros, bueno, estamos en largo en XMR. Hemos entrado con un buy con diamante, cruce de medias, teníamos rotura de línea, soporte claro. En Ripple al final no nos dio tiempo a entrar. Esta era la operación que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque habíamos roto una resistencia clara, como veis aquí. Entonces, pues bueno, el buy con diamante lo estaba dando una vela muy pequeñita por esta zona y de repente lo pegó en este velón, ¿no? Y al final ha conseguido subir hasta las zonas que yo tenía aquí marcadas que eran importantes, ¿no? Esto me recuerda un poco a Rune, o sea, el movimiento que hizo ayer el Ripple es el movimiento un poco que hizo en Rune. A ver si la encuentro, que estará por aquí. Bueno, Rune hizo exactamente lo mismo, rompió resistencia, cayó de nuevo hacia la zona de soporte y luego pegó la subida muy fuerte. Litecoin, decía Adrián Vico que es que nadie la ha escuchado. No, sí te hemos escuchado, Adrián. Yo estaba ahí pendiente de Litecoin. Lo que pasa es que tenía un máximo aquí clarísimo, ¿no? Y al final aquí habíamos visto un hombro cabeza a hombro, que si nos damos cuenta no es una tontería, a ver si me deja dibujarlo. Este es el primer hombro, esta era la cabeza y esta era el hombro segundo y al final se vino para abajo, volvemos otra vez a esta zona y como subimos en canal correctivo ascendente, entonces era más probable que rechazáramos de alguna manera a entrar con este buy con diamante largo, ¿no? Era bastante arriesgado. Y entonces por eso no hemos entrado. Ahora, como ya hemos roto toda esta zona, si ahora vemos algún tipo de corrección, es decir, si vemos algún tipo de caída hasta aquí, muy correctiva,
y aquí nos da algún buy con diamante, pues podemos entrar en largo. Si nos da un poquito de caída, nos da otro buy con diamante, podemos entrar, pues ya está rota la resistencia. Pero sí he estado pendiente de la icon que la has comentado varias veces. Y nada, con esto vamos a ver si el Bitcoin llega a final de semana a los 17.245. La gente todavía, yo sigo diciendo que tengáis claro qué vais a hacer cuando el Bitcoin llega a los 20.000. Queda poco, parece que queda mucho, pero queda muy poquito. Estamos hablando de porcentaje, vamos a ver cuánto queda. Hasta los 19.600 quedarán un 17% más o menos. Más o menos un 17% queda de subida. Ayer, por ejemplo, tuvimos una subida a un 4, un 5, o sea, es que estamos a nada de una subida a un 10% y ya te colocan casi 19. Entonces, tener muy claro qué vais a hacer cuando llegue a los 19. Ahora, quería hacer una reflexión. ¿Qué es lo que todo el mundo está pensando, que la gran mayoría está pensando cuando llega a 20.000? Que la gente va a tener muchísimo FOMO, va a comprar y la gente y los grandes instituciones van a tirar el precio para abajo, para coger otra vez a la gente que quiera comprar en 20.000 y cogerles otra vez fuera de sitio y llevarse todos sus bitcoins. Ese es un pensamiento que yo creo que hace mucha gente, ¿no? Decir, ostras, es que si llega a 20.000 es un doble techo, la gente lo más probable es que recoja beneficios los que han entrado abajo y los que han entrado arriba a lo mejor están comprando por el FOMO y luego se los cargan a todos. Lo más lógico es que en 20.000 tengamos algún tipo de rechazo. Pero como el Bitcoin no funciona por lógica, funciona las 3 o 4 manos gordas que controlan el mercado, que es otro escenario muy posible. Otro escenario muy posible, lo he comentado anteriormente, es lo siguiente, que veamos una rotura, supongamos que estamos aquí los 20.000, tengamos una rotura en los 20.000 con fuerza y automáticamente la gente empieza a entrar en largo cuando ha roto los 20.000 y hagamos esto. Eso es un escenario que lo veo bastante capaz de hacer, sobre todo para la gente que entra justo después de 20.000, pues dice, oye, ha roto ya los 20.000, esto ya no tiene techo, pues entro. Y justo llega a 23 o 24 y se baja a 16. Es un escenario muy, muy posible y el otro, obviamente, claro, es que pase los 20.000 sin parar y siga y siga y siga subiendo. Entonces, bueno, son 3 escenarios claros, nadie sabe lo que va a ocurrir, yo no os puedo decir lo que va a ocurrir. Simplemente hay que tener en cuenta, sobre todo, más que ver qué es lo que va a pasar, a mí realmente me da un poco igual. Hombre, por mí, que se vaya a 100.000 en 4 días, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero como tengo la estrategia clara y sé que en 100.000 no se va a ir en 4 días, pues yo lo que hago es o compras o ventas de maneras escalonadas, ¿no? Pues en 20.000 vendes un poco, en 25.000 otro poquito. Eso es el escenario más, yo creo, el mejor, en mi opinión, porque al final de esa manera es la que menos te vas a confundir, ¿no? Pues si vendes todo en 20.000 y se va a 50.000, te quedas con una cara de tonto impresionante. Y viceversa. Y si no vendes en 20.000 parte, dejas todo abierto y de 20.000 se baja otra vez a 3.000, te quedas con una cara de tonto también tremenda. Entonces, vender algo siempre está bien. Así que nada, os dejo con este vídeo, como siempre, pues en los comentarios de YouTube o en Discord. Saludos a todos.